Patriotas, amigos, gracias por acompañarnos una vez más aquí en AFN TV, American Freedom Network TV, y nuestro segmento 911, los Estados Unidos de América bajo ataque. Muchísimas gracias a todos ustedes, muy buenas noches, gracias por acompañarnos en esta velada de hoy, miércoles 25, 7 de la noche, donde tenemos esta oportunidad, este momento de poder conversar con un personaje proselitista y comprometido con la causa de la reelección del presidente Trump y del conservadurismo, nada más que nuestro amigo Carlos Garín. Carlos es una persona activista, un youtuber ya tradicional, un comunicador, en fin, ustedes lo conocen perfectamente bien y para nosotros es un privilegio poder contar con él para compartir con ustedes tantas cosas que están sucediendo y una perspectiva de la forma de cómo ver los acontecimientos que están sucediendo ahora, aquí en pleno desarrollo, en nuestro hogar, los Estados Unidos de América. Si usted es la primera vez que nos acompañan, muchísimas gracias. Para nosotros es un privilegio poder contar con usted. Si no se ha suscrito, por favor, le invito a que lo hagan. Y el concepto principal del programa es que esta conversación no quede simplemente entre usted y nosotros, sino que esto, compartir el programa para que llegue a tantas personas que necesitan en esta recta final, en estas escasas semanas que quedan para el día de las elecciones, tener un pensamiento claro y una decisión firme de lo que hay que hacer ese día tan icónico, 5 de noviembre. Sin más dilaciones, muchísimas gracias a todos ustedes. Nuevamente, por favor, suscríbanse, dispénsenos la manito arriba si usted quiere que nos puede ayudar para que con el algoritmo de YouTube esto pueda llegar a más personas. Gracias nuevamente y pasemos con Carlos Garín. Patriotas, amigos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en este momento súper estelar, esta tremenda oportunidad que tenemos de compartir hoy, miércoles 25, 7 de la noche, a esta oportunidad con Carlos Garín. Gracias, Carlos, por tu tiempo. Yo sé que estamos al borde prácticamente de tu programa de las 9 de la noche, así que para mí es un privilegio, de verdad, y un gusto poderte tener aquí y hablar de los grandes problemas que estamos enfrentando. Si vamos a hablar de los grandes problemas, Gustavito, no vamos a terminar nunca. Gracias por la oportunidad. Aquí estamos, pie de cañón. Gracias a ti, gracias a ti. Óigame, los acontecimientos están sucediendo a una velocidad vertiginosa. Acontecimientos en pleno desarrollo. No terminas uno y ya estás en el otro. Y estamos a menos de prácticamente 6 semanas para el Día de la Verdad. Como yo hice un programa el domingo que decía, estamos en el punto de no retorno. No retorno porque no hace falta explicar el por qué. Estamos en un momento de disyuntiva tan grave y yo no sé cómo entrarle ahí. Aquí 2 y 2 son 4. No es verdad que da 4. No, y sobre todo para las matemáticas demócratas. Nunca dan 4, 2 y 2 nunca dan 4. A ellos le puede dar menos, no le va a dar, le da, depende. Si es para engañar a la gente, le da de más. Y si es para robar a ellos, le da de menos. Pero 4 nunca les da. En eso estamos de acuerdo. Oye, sí, realmente se han desatado, bueno, vienen desatándose ya de un tiempo atrás muchos acontecimientos, tanto del lado de la izquierda y esta tendencia a destruir el mundo, a apropiarse del mundo, como del lado de la derecha, cosas que están pasando incluso a nivel de Congreso, a nivel de Senado. Me llamó mucho la atención esta semana 2 cosas. Una de ellas, la votación que se dio en el Congreso de los Estados Unidos. Y quiero llamar la atención sobre esto, Gustavo, porque tiene que ver con las elecciones primarias y con todo el énfasis que nosotros pusimos en que la gente votara y votara correctamente en las elecciones primarias. Y ahora tuvimos este fin de semana el primer sablazo, precisamente, que demuestra por qué hay que votar y votar correctamente. Vimos un Congreso que llevó a análisis, tiraron al piso del Congreso una ley para ver si era legal o no que los ilegales, es que parece un trabalengua, votasen. Entonces, lo primero que yo me cuestiono, y no entiendo por qué la gente no se lo cuestiona, de hecho, esto no es una cosa para llevar al Congreso,
porque la constitución de esta nación es bien clara como la de todos los países. Votan los ciudadanos, eso no tiene que entrar en el Congreso, en una sesión, en análisis, a ver si es legal o no es legal. No, oye, es constitucional. Tú no tienes que entrar al Congreso a averiguar. Si, vamos a ver si la Constitución se equivocó. Vamos a ver si es legal o no que los ilegales voten. No, oye, no pueden votar. Claro. No pueden votar. Lo dice la Constitución. Por lo tanto, es algo que ni siquiera debió llevarse al quórum en el Congreso. Es una falta de respeto. Nos toman como tarados, como anormales, imbéciles. No sé, no tengo idea. Pero realmente es muy doloroso ver hasta dónde el depauperio político de la nación nos ha conducido. Gracias a Dios, hoy tuvimos una gran noticia de estas cosas de Trump, ¿no? Estas elocuencias del presidente Donald Trump, que dijo, voy a acabar con la ciudad de Santuario. Bien hecho, bien hecho. Y esto son cosas, fíjate, te digo una cosa que pasó en el Congreso, y te estoy diciendo una cosa de Trump que quizás la gente piense que no tiene relación. Tiene mucha relación, porque las ciudades santuarios son precisamente estas embajadas demócratas socialistas para proteger a la ilegalidad, o sea, sacarla de contexto. Son ilegales, pero ahí no los puedes tocar. Es como en el juego de las escondidas, ¿no? Llegaste a la base, ahí no los puedes tocar, entonces siguen siendo ilegales dentro de la legalidad. O sea, ¿cómo se entiende esto? ¿Cómo se puede comer esto? O sea, nosotros estamos creando leyes que no son lícitas porque contradicen la Constitución para proteger a aquellos que están violando y que han violado la Constitución, no solamente, sino la soberanía del país. Y reitero, no somos antiemigrantes, para nada, pero estamos viviendo una fiebre terrible de una inmigración descontrolada, y al ser descontrolada, por supuesto, que es lo que les conviene a esta gente, lo que han hecho en todos los países con dictadura socialista, pues tener a la delincuencia, que es la que azota a la población, genera el miedo, miedo que después hace que la población busque protección del gobierno. Y eso es lo que ellos están buscando, para que el pueblo estire la mano. Ayúdame. Ayúdame. Entonces se mete el gobierno, perdiste la libertad. Perdiste la libertad. Ayer igual se le está dando durísimo a la gente del Tren de Aragua, pero el Tren de Aragua es el último vestigio que hemos recibido nosotros de delincuencia institucional comunista, el Tren de Aragua. Pero antes de eso teníamos aquí a los Zetas, el cártel de Golfo, el cártel de Sinaloa y la madre de los tomates, que han estado negociando constantemente con el gobierno federal, demócrata. De hecho, son los que controlan la inmigración ilegal. Ayer tuve yo un conato con un ciudadano mexicano que el tipo defendía y le echó a Trump y defendía, no, pero los mexicanos somos los que somos, porque no sé qué. Digo, ¿mexicanos son qué? Que eres tan limítrofe que ni tú mismo te das cuenta que el daño que te estás haciendo. Porque sí, México permitió el pase de los inmigrantes ilegales, pues fue un negocio. México ha ganado miles de millones de dólares con el paso de los inmigrantes ilegales. Miles de millones de dólares. Y curiosamente, todos los traficantes ilegales tienen base aquí en los Estados Unidos. Porque ¿quiénes los trafican? El cártel de Golfo, el cártel de Sinaloa, el cártel de Juárez, el cártel de la madre de los tomates. Y esos son los mismos que después aquí tienen organizaciones no registradas, no gubernamentales, que recogen a los niños en los campamentos del gobierno y los niños desaparecen. Entonces, ya tuvimos un conato hace un año atrás por los 85,000 niños, que costó trabajo que ellos lo reconocieran, pero gracias a Dios sacamos los documentos del Departamento de Estado donde estaban registrados y no pudieron negarlos más. Y ahora estamos peleando por 146,000 niños más perdidos. Que no están perdidos en las calles, son perdidos en los campamentos. Ayer escuché una entrevista que le hicieron al tristemente paisano nuestro, Mayorga, jefe de la frontera. Sí, el jefe de la mafia. Sí, y entonces el tipo decía, cuando le preguntaron sobre el caso de Trump, que quería deportar a la gente, dice, eso no lo podemos hacer, porque la ley no permite que nosotros podamos. Entonces el tipo a la larga le está diciendo a la gente afuera, vengan para acá que nosotros no lo vamos a sacar. Pero claro, si es una invitación continua, tú lo ves el plan nuevo K9, no,
La frontera se cierra cuando supera los 5.000 inmigrantes ilegales al día. Pero ¿en qué quedamos? ¿Son ilegales o no son ilegales? Pero entonces cuando supera los 5.000 cada día, estamos entrando legalmente ilegal a 5.000. Oye, 5.000 ponte en la fila para que entre mañana. Sí. Para que entren ilegalmente por el punto fronterizo, ¿ah? Sí. Por el punto fronterizo. O sea, bienvenido. Oh, por Dios, ¿dónde estamos? Entonces, todas estas cosas están pasando y vemos esta votación del Congreso que a mí me enervó, me dio, además de una tristeza, un disgusto muy grande. Y te decía, y lo puse en contexto en relación a las elecciones primarias, ¿no? Que acabamos de pasar. ¿Qué sucedió? Bueno, la ley se aprobó, los ilegales pueden votar. Pero ¿sabes cómo se aprobó? Con 15 republicanos votando a favor. Entonces, cuando nosotros, en las elecciones primarias, meses antes, 6, 8 meses antes, le hablamos a la gente la necesidad de participar, la necesidad de votar correctamente, pero participar en primer lugar, es para evitar esto. ¿Qué vas a solucionar en noviembre? Dime. Nada, porque si esa gente va a votar, a esa gente la van a poner donde están fallos en los colegios electorales. Olvídate, esa gente va a ir a votar ahí. Se acabó. Entonces por favor. No. Entonces, ¿por qué no votaste en las primarias? No, porque a mí me interesa la presidencial. Sí, pero es que el presidente no puede hacer nada con este Congreso. Ya te están, mira, cuando venimos anunciándolo, incluso en tu programa, lo hemos hablado varias veces, van a por el Congreso y por el Senado, no van por la presidencia. Si Trump logran matarlo, felicidades. Si no, no les importa. Ellos van a por el Congreso y por el Senado. Todo el mundo está entretenido con Trump y ellos están haciendo lo que tienen que hacer. Y acaban de demostrártelo hoy. ¿De qué nos sirven los María Elvira, los Díaz Balart y los Jiménez? Puchimplumas son esa gente. ¿De qué nos sirven? Entonces, y como ellos ya vimos, 15 votaron a favor de esta ley. 15 republicanos 15 y todos degenerados. Entonces, esos son los republicanos que en las primarias tenemos que sacar. Pero no vamos a las elecciones porque votamos por el presidente. Bueno, ¿y qué va a hacer Donald Trump si asumimos el 20 de enero con un Congreso demócrata y un Senado demócrata? Nada. ¿Qué va a hacer? Ser despedido en menos de un mes por un impeachment. Claro. Y no tiene que tener razonamiento. Después dirán la gente, no, pero eso no es justo porque eso no es legal. No, si es legal, el impeachment es legal. Y lo que va a escuchar es, oh my God, y no te sale de ahí porque no hay otro razonamiento. El momento es que el día 5, ya con lo que tú acabas de aclarar, con lo que pasó en el Congreso, para mí vamos bajando ya la bandera y yo voy a cambiar el título del programa para receta de cocina de pastelito guayaba, porque aquí sí, no más hay o otra, menos, sí. No hay o como Juan Parchís. Como Juan Parchís, sí. Bueno, eso es lo que hay. El otro tema que a mí me interesó mucho, como te decía al principio, esta semana tiene relación con los debates. Es curioso cómo nos enseñan a no pensar. Bueno, a eso están dedicando las universidades ahora, ¿no? A crear obreros básicos, ¿tú me entiendes? Obreros calificados, pero no cultura, no intelecto, no pienses, más claro. Aprende a apretar tuerca y dónde va la tuerca. Punto. Lo tuyo no es pensar, no es razonar. Y eso están enseñando las universidades. Y cada vez que se dan casos como estos, yo gano más conciencia de que es verdad. Entonces ahora yo veo a todo el mundo preocupado y hasta los programas de radio, de televisión, programas conservadores haciéndole el coro a los demócratas en el tema del debate. No, imagínate cómo Trump no va a aceptar un segundo debate con Kamala Harris. Cómo Trump no... A ver, señores, traigamos de vacaciones a las neuronas y hagámoslas trabajar. Porque en primer lugar, es que tienen dos neuronas, una entretenida y la otra paseando. Claro. Porque a nadie se le ocurre semejante barbaridad. En primer lugar, hay un refrán muy antiguo que dice, lo que no suma, resta. Eso es claro. Yo te pregunto a ti, ¿qué le puede aportar a Donald J. Trump un debate con Kamala Harris? Ya le dieron una muestra la semana antes pasada. ¿Qué le puede aportar? ¿Qué le aportó a Trump este debate?
Absolutamente nada. Nada. Todos los debates son planteados en este caso porque no hay materia gris del otro lado para desprestigiarlo, para atacarlo, no porque le logren hacer mella, sino ellos están muy claros en lo que están buscando. A la gente limítrofe, la gente indecisa, que no creo que sea indecisa, hay que ser anormal para estar indeciso en la situación que está viviendo el país. Más claro ni el agua. Entonces, pero ellos lo saben y lanzan esta mojarra de carnada. Claro. Para que la gente indecisa, entonces, hoy en el discurso de Kamala Harris, no, porque yo tengo un plan. ¿Cuál? De hecho, vimos esta semana que hasta Oprah Winfrey No, eso fue está ridiculez al entrevistándola, máximo. que es superdemócrata comunista, y Oprah Winfrey se quedaba con la boca abierta porque esta mujer le daba vuelta y vuelta y vuelta. Oye, y vuelta, esta mujer le ganó a Cantinflas, no, terrible. Entonces, ¿plan de qué? ¿Cuál plan tienes? Ningún plan. Entonces me encuentro a los republicanos dudando, todavía, dudando, ay, y ojalá que no salga Kamala, porque sale Kamala, pero ¿por qué va a salir Kamala? Dime qué condición tiene Kamala Harris para ser presidente de los Estados Unidos. Ninguna. Ninguna. Entonces, por una parte, eso, que no le suma nada a Trump. Y por otra parte, la trampa explícita, abierta, a la cara, como se dice vulgarmente en el léxico popular de las calles cubanas, con ABC, donde le dieron a ella, evidentemente, las preguntas, las respuestas. Ella no sabía lo que estaba respondiendo, pero lo respondía. Lo respondía. Era un circo. Bueno, ya tú y yo hablamos. Tuvimos un previo del debate y un post-debate, que no nos equivocamos. Absolutamente. Y ahora, encima, le proponen a Kamala Harris hacer un segundo debate en Fox o Newsmax y dijo que no. Y entonces le devuelve la pelota a Trump. Hagamos un debate en CNN. Claro, como Trump ha estado en CNN, se lo lanza otra vez. Y Trump sencillamente le dijo, mira, yo no tengo nada que debatir contigo. Y es real. Primero, en primer lugar, en CNN. ¿Por qué? ¿Por qué si tú no quisiste debatir en Fox, quieres debatir en CNN? ¿Para hacer lo mismo que hiciste ahora en ABC? No, a mí no me aporta nada. Pero en segundo lugar, y lo más importante, es esta frase, a mí no me aporta nada. ¿Qué beneficio a esta altura del partido le da un debate de Kamala Harris con Trump? Y me encuentro miles de republicanos diciendo, sí, porque el pueblo necesita saber. ¿Saber qué? Pues sí, ya Tú lo no sabes. sabes que el país está destruido. Tú no sabes que tenemos una deuda de 35 trillones de dólares. Tú no sabes que tú naces con 209.000 dólares de deuda. Tú no sabes que estamos mal política, social y económicamente. ¿Debate de qué? No, porque para que la gente sepa, tú no sabes lo que va Trump. Tú no sabes lo que es Trump. Después de tener un gobierno de 4 años, con todo el mundo en contra, hizo el mejor gobierno de la historia de Estados Unidos. Absolutamente. Por favor, sí. ¿Qué debate tú quieres de Trump? Entonces yo veo, Gustavito, con mucho dolor, que sí, ha crecido el voto trumpista, pero evidentemente no nos hemos equivocado cuando hemos hablado de que la base republicana no existe. Existe una base maga, que la levantó Trump. Eso es lo que existe. Pero una base republicana no existe porque, en primer lugar, el partido republicano que tenemos no tiene una ideología de base, hermano. Y tú le preguntas a la gente, ¿por qué eres republicano? Ah, sí, porque yo no soy demócrata. O porque republicano, el que es más inteligente te dice, porque el republicano es capitalista. No, capitalistas también son las ratas estas demócratas, que serán muy socialistas, pero todos viven enraizados en un capitalismo tenaz y voraz. Peor que cualquier capitalista. Ellos sí son lobos de su propia gente. Absolutamente. Entonces, vemos esto y nos da dolor porque ¿a dónde vamos, Gustavo? Se acercan las elecciones, las tenemos ahí y seguimos viendo esta indecisión, esta falta de fundamento, este republicanismo vacío, sin amor a la patria americana, sin identificarse con la patria americana. No saben ni lo que es la Constitución, ni se preocupan por saberlo.
Gracias a Dios por lo menos decidieron votar por Trump, ya eso es algo. Pero necesitamos Tú una lo base dices, tú lo sólida. dices, aquí está la Constitución y la mayoría de la gente, nada, men. Y aquí está, este es el manual de procedimiento de nosotros, la guía está aquí. Y tú le preguntas a alguien de esto y te dice, bueno, sí, 1776. Bueno, adivinó. Y por lo menos adivinó en algo. Pero no tienen ni idea de verdad de contexto. O sea, toda la gente que ha venido aquí, de cada 100, tú te encuentras dos que te dicen, yo amo los Estados Unidos se asimiló. Pero toda la demás gente está temperando, está en otro mundo. El mundo irreal ese que tú estás en momento, y ese es el que nos va a llevar a la catástrofe el día 5, porque digo, nos va a llevar el día 5 porque es el día marcador. Y ahí no hay punto atrás. No, ahí Y no hay vuelta, ahí no hay vuelta. Mira, igualmente mucha gente sigue apelando. No, porque si hace fraude lo denunciamos. sí, A ver, señores, mira, ayer sacaron un editorial que yo llamé a quejarme a La Poderosa, porque es increíble cómo somos conservadores, pero le pasamos la mano a la izquierda. Entonces, La Poderosa, una radio que dejó de ser La Poderosa a convertirse en la nueva Poderosa, que la ha comprado un grupo cristiano, conservador, óyelo. y tienen un paquete de noticias de CNN, por favor, hermano. Y otro de La Voz de los Estados Unidos de América, por favor. Entonces te ponen, y es que es que no son periodistas, ni en la cabeza un cuerno, son simplemente empresarios que tienen una empresa, porque si no harías un análisis que lo que estás poniendo ahí va en contra de tu línea editorial. Entonces, y no hay responsabilidad, porque entonces te meten el editorial de allá, donde tiene 1000 cosas reales y te van metiendo la puya y te la van metiendo. Entonces, en el de hoy, por ejemplo, decían, y la demanda de Trump, que sigue repitiendo falsamente que él ganó las elecciones y que le hicieron fraude. A ver, señores, eso lo vivimos nosotros. Pues que me lo diga Telemundo. No lo comparto, pero lo entiendo porque es su línea editorial. Que lo diga CNN. Igual no lo comparto, pero lo entiendo porque son ellos y son nuestros enemigos. Pero como tú, que eres parte del team, tú me vas a poner eso. Ah, no, pero es que la explicación que dio el padre Alberto, no, es que eso es parte del paquete que mandan. Oye, no lo pongo. No es una justificación que es parte del paquete. O sea, te voy a hablar de la mujer y de los niños y en medio del paquete te voy a decir que la pedofilia no es un delito. Ah, no, es parte del paquete. No, no, no. No me lo como. No es parte del paquete. A mí no importa. ¿Eres o no Voto el eres? paquete. Claro, ¿eres o no eres? No, no puede ser, hermano. Y aparte que eso, ¿qué es lo que pasa? Que ellos saben que la mayor parte de la derecha son unos imbéciles. La izquierda lo sabe. Porque entonces le meten ese paquete. ¿Y qué tú crees? ¿Que es inocente? Ahí lo meten. ¿Qué pasa con eso? ¿Quiénes escuchan La Poderosa? La mayor parte de la gente son republicanos. Y están escuchando la medicina. Escuchando la medicina. Ellos lo saben. Lo que no entiendo hasta dónde llega la estupidez de la gente que tiene que ser un filtro, que tienen que tomar decisiones con relación a estas cosas, Gustavo. Oye, no lo paso, lo edito. Se pusieron bravos, mira, llévate tu paquete. Llévate tu paquete. Le compro un paquete a Gustavito, lo ligo con Amelia Aleski y lo ligo con Carlos Garín y lo paso. Vaya, para poner porquería, pongo porquería de derecha. ¿Me entiendes? Entonces estamos navegando, como tú decías, están pasando muchas cosas, buenas, malas y regulares. Muchas cosas, pero las buenas nos dan esperanza, pero todavía no nos distancian del Bueno, a mí no me da ninguna esperanza porque para mí quien tiene comprometido esto es el famoso eslogan de que esta es la tierra de los bravos y los valientes. Sí, sí, está bien. Eso es
lo que está mal aquí. Sí, sí, sí. Así mismo decían los cubanos con el comunismo y lo repitieron los nicaragüenses y lo repitieron los venezolanos. Los venezolanos sí son. Me acuerdo en Ecuador, los ecuatorianos no, porque nosotros sí quitamos presidente. Tú no quitas a nadie. A ti te usan para quitar al presidente. Tú no quitas a nadie. Esa es la realidad. A nuestros pueblos hispanos los han convertido en eso. Y vienen aquí con la misma retórica y cargados además con un resentimiento antiimperialista, que lo ponen de manifiesto donde quiera. Yo te juro que mucho pensé, porque soy humano, y alguien muy cercano a mí, muy querido, me lo decía, ya, olvídate de la política. Olvídate de la política. Y yo le dije, no, es que yo no me puedo olvidar de la política, es mi compromiso conmigo, pero la verdad, es como Trump. ¿Cuántas veces he escuchado yo personas sensatas decir, si yo fuera Trump, dejaba todo esto amanecido, votado, y me iba a vivir mi vida, que nadie se iba a meter conmigo? Y es lo mismo porque bregas y bregas y bregas y ves que no avanzas, no avanzamos, Gustavo, y no avanzamos. Mira, tú estás viendo la sociedad en la calle, todo está muerto, no hay ninguna euforia, no hay ninguna militancia. Hoy le comenté eso a una persona, en la misma fecha, cuando estaban las elecciones, tú veías caravana por todos los carros con bandera, todo el mundo con speaker puesto, todo el mundo. ¿Y qué tú ves ahora? Nada. Es terrible. Nada. Antes de ayer me dice un amigo, oye, ¿cómo han aparecido banderas? Le digo, ¿dónde, chico? ¿Dónde? Que no, en mi barrio, le digo, en tu barrio, encerrado, en las 2 cuadras donde tú ves, es posible, pero la realidad es que tenemos 80, 90% menos de banderas de las que teníamos antes de las elecciones primarias. Mucho antes de que empezara la campaña de elecciones primarias. Habían banderas americanas por todos lados. Carros con banderitas americanas, carros con cosas de Trump. Ahora no, hermano. ¿Qué derrotismo? Yo no me puedo permitir ser derrotista, Gustavo. Porque va en juego mi vida, mi futuro, el de mis hijos, el de mis nietos cuando los tenga. Entonces, tenemos que tomar al toro por los cuernos, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Tenemos que militar, es importante. En este esfuerzo que empezamos la semana pasada de manifestarnos en todos los colegios electorales de la Florida para exigirle a Ron DeSantis, no al colegio electoral, porque no tiene nada que ver con eso, exigirle a Ron DeSantis que ponga el conteo de los votos manual. Lo hicimos en todos los colegios electorales de la Florida, Gustavo. El de Miami fue el que menos personas tuvo. Entonces decimos, sí, porque contra el fraude, no sé qué, pero no necesitamos militantes de internet, necesitamos militantes de calle. De calle. No necesitamos, me encantan las caravanas a Mar-a-Lago, pero no son producentes. La gente de Mar-a-Lago no van a votar en Miami. Los que van en la caravana ya sabemos que van a votar por Trump. ¿Por qué no hacen la caravana en Miami? Para levantar a la gente de Miami, para darle esperanza a la gente de Miami, para militar en Miami, para que la izquierda sienta terror y meter 1000 carros y parar el tráfico en Miami-Dade, que todo el mundo tenga que hablar, son los trompistas. Pero no cogemos la carretera por ir para allá, en Miami sigue igual. Miami fue el que perdimos las elecciones. Miami fue donde quedó todos los republicanos del establishment y la alcaldesa demócrata, por favor. Increíble. No, pero vamos a hacer caravana a Mar-a-Lago. Igual en Mar-a-Lago ahora, no creo con los problemas de Trump que lo deben ni pasar por ahí. Ya hicieron una la semana pasada, que no estoy en contra, te repito. Yo soy el primero que ha hecho caravanas a Mar-a-Lago. Una para que el presidente sepa, ya. Pero el resto, tenemos que buscar los votos. No le veo la fórmula de levantar el voto republicano en Miami-Dade a pesar de ser un condado republicano con una alcaldesa demócrata. No sé cómo. Una incongruencia total. No, total. Y no sé, no hay la fórmula para levantar a la gente
y que la gente diga, sí, vamos a militar. No, todo el mundo es, no, yo voto ahora, sí. Sí, no, y Carlos Garín va a ir a votar. Tranquilo, es Claro, voto, él va y es vota. votar. Nos Ahora estaba hablando. quedan 5 minutos, Carlos. El tiempo les va de Damocles como Sí. gracias a ti por tu tiempo. No voy a hablar más, me voy a despedir aquí, pero ¿qué luz hay para 5 minutos cuando sabemos la pared que existe ahí, el punto del no retorno? Bueno, sabemos que existe la pared y lo que queda es tal vez que la gente tome conciencia de que esa pared existe. Tenemos que repetirlo todos los días, que la pared existe, que no hay un más allá. No hay un retorno después de cruzar ese punto. No lo hay, sencillamente. Mira, rapidito, una amiga mía, una patriota uruguaya, se fue de gira a un plan de esto turístico que hacen extraño, donde 15 de los 16 de los miembros del grupo que fueron a Europa, historia, eran americanos. Y ella, como es seguidora nuestra, pues está muy metida en la política, y les preguntó, bueno, ¿y qué van a hacer? No, yo soy trumpista, pero yo no voy a votar por ninguno de los dos. ¿Por qué? No, porque yo no sigo la política. Pero vives en América. 15 que estaban en ese tour. Ninguno de los 15 va a votar. ¿Qué te parece eso? Es terrible. Se merece lo que vaya a pasar. Entonces sí, pero nos arrastra a nosotros. Claro. Entonces, ¿qué pasa con eso? Por eso tenemos que insistir a la gente. Hay que votar. La única forma es votar. Ya metimos la pata en las primarias, ya. No hay más nada que hacer. Tenemos esa porquería en el Congreso, pero hay que votar por esa porquería para al menos tener la mayoría en el Congreso y en el Senado. Y de alguna forma poderle dar un soporte al presidente Trump y que tire abajo la ley ómnibus, que tire abajo la ley de desarrollo de esto de electricidad y la madre de los tomates, y que tire abajo todo lo que han tirado abajo. Bueno, esa es la esperanza. Esa es la esperanza a la cual tenemos que suscribirnos. Que Dios reparta suerte, mi hermano. ¿Cómo es que dices tú al final? Que Dios bendiga a América. Que Dios bendiga a todos los que luchan contra el comunismo en el mundo, al presidente Donald J. Trump y a esta gran nación. Un abrazo. Gracias a ti. Bendiciones, hermano. Bye bye. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. Oh, say, can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight over the ramparts we watched were so gallantly streaming, and the rockets' red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still there. Oh, say does that star-spangled banner yet wave?
name.